En esta clase vamos a tratar el tema dogma versus dharma. Es un tema que pertenece a la guía de Proud, versión Nueva York. Dice así: además de la explotación materialista, la explotación existe también en el nivel psíquico. Tal vez el mayor obstáculo para el desarrollo integral del ser humano sea el dogma. Dogma es una creencia o convicción que inspira o dirige nuestros actos, sin base racional. O sea, esa es una idea que prevalece en todos los actos de las personas, pero que no tiene una base racional, no es pensado por las personas. Dice: los dogmas están profundamente arraigados en la mente humana y fuertemente fijados en los sistemas de creencias. Las creencias contradictorias e irracionales causan grandes sufrimientos y conflictos y están siendo utilizadas para la explotación en el mundo entero. En nombre de la espiritualidad, líderes religiosos, políticos y sociales, consciente o inconscientemente, permite que con sus creencias irracionales se divida a la humanidad. Por ejemplo, que ellos crean el miedo a Dios o utilizan el nombre de Dios para alcanzar sus metas e intereses egoístas. De igual manera, el dogma de la superioridad racial, creencia no apoyada en ninguna teoría científica y refutada por el sentido común, ha causado mucho sufrimiento. El dogma es la superioridad del hombre en relación a las mujeres, por ejemplo. Tales creencias o supersticiones provocan la pérdida de vitalidad de la mente humana y de la sociedad. O sea, pone de ejemplos el tema de la supremacía racial. Alguien dijo: soy de una raza superior a otra raza. Y no tiene ninguna base científica, ninguna justificación racional. Es una idea que alguien ha impuesto, una idea fija que domina la mente de muchas personas y que no tiene fundamento. Es un ejemplo. El otro ejemplo es la superioridad de género, que el hombre es superior y tiene más derechos que la mujer. Tampoco tiene base racional. Sin embargo, ha causado mucho daño en la sociedad humana y actualmente siguen vigentes en muchos lugares. Dice: no mucho tiempo atrás en Europa las mujeres eran quemadas vivas debido a dogmas religiosos y mujeres hindúes eran forzadas a acompañar a sus fallecidos maridos en la pira funeraria. Se las mataba junto con el marido. Hoy en día, aunque menos violentos, seguidores fanáticos continúan exigiendo obediencia a sus doctrinas, diciendo, por ejemplo: nuestro pueblo es el pueblo escogido de Dios. Aquellos que crean en nuestro Dios irán al cielo y todos los demás irán al infierno. Ese es otro dogma que se repite hace miles de años. Ellos adoptan posiciones más sutiles y se ajustan a un creciente escepticismo, una sabia estrategia llevada a lo largo de los tiempos y utilizada para mantener los dogmas es declarar a la religión fuera del ámbito del análisis racional. O sea, en otras palabras, se usa la religión para manipular a las personas imponiéndole una idea fija que ellos no pueden criticar, no pueden analizar racionalmente. Para que un camino espiritual sea progresista, o sea, que ayude a progresar al ser humano, es preciso que estimule la discusión racional y el diálogo. Es propio de la naturaleza ir en búsqueda de la naturaleza humana, ir en búsqueda del verdadero conocimiento. Repito, es propio de la naturaleza humana ir en búsqueda del verdadero conocimiento. Y eso no se consigue a través de la adopción de algunos rituales y costumbres o refugiándose en creencias no basadas en la experiencia personal.
O sea, se le impone a las personas una serie de rituales, actitudes que no son propias, se los encadena con ese y se les prohíbe analizar si es racional o no. Es una imposición. Debe distinguirse entre religión y espiritualidad. De acuerdo con la concepción de Proud, espiritualidad es la tendencia, el empeño universal de los seres humanos en descubrir la naturaleza de su existencia interior, su relación con el mundo y el aumento de su conciencia. O sea que para Proud, espiritualidad es el desarrollo personal en las tres esferas. Bueno, continuamos y vamos a repetir. Debe distinguirse entre religión y espiritualidad. De acuerdo con la concepción de Proud, la espiritualidad es una tendencia, un empeño universal de los seres humanos en descubrir la naturaleza de su existencia interior, su relación con el mundo y el aumento de su conciencia. Cuando la espiritualidad se torna institucionalizada y codificada o confinada y limitada por dogmas, ella se transforma en una religión. Es poco probable que cualquiera de los fundadores de las religiones jamás haya incitado a sus seguidores a crear religiones, tal como terminaron siendo. Eso sucedió centenares de años después. Por eso es que las religiones aparecen y desaparecen, porque el fundador generalmente es una persona excepcional, de amplísimo criterio, que tiene una enseñanza de elevado contenido moral y espiritual, pero después de su muerte, un grupo de personas menos elevadas utiliza esa enseñanza para crear dogmas y manipular al resto. Entonces dice, este texto explica Proud que de la espiritualidad se pasa a la religión formal, que ya viene a ser un elemento de dominación más que un factor de desarrollo. No es que nosotros estemos descalificando las religiones, decimos en general, habrá alguna que es muy buena, pero se ha dado muchos casos que se vuelve rápidamente dogmático y se fosiliza y no le permite el crecimiento de las personas, sino que las somete a una serie de dogmas. Bueno, eso es cuando la espiritualidad se torna institucionalizada y codificada o confinada y limitada por dogmas. Se transforma en religión. Es poco probable que cualquiera de los fundadores de las religiones jamás haya incitado a sus seguidores a crear religiones, tal como terminaron siendo. Eso sucedió centenares de años después. La esencia de la religión es la espiritualidad y este es un hecho universal. Esto se llama Dharma humano, lo que dicho simplemente puede decirse que es el propósito innato o la naturaleza de los seres humanos de buscar el conocimiento espiritual. Y este se experimenta internamente. El dogma siempre es externo. O sea, aquí definimos lo que es Dharma. Dharma es el propósito innato del ser. O sea, ¿para qué nacemos? Para cumplir las funciones básicas biológicas, procrear, comer, dormir, etcétera, o para que aparte de eso podamos entender para qué estamos acá. Por eso dice, comprender cuál es el propósito innato, para qué hemos venido acá, cuál es nuestra relación con la naturaleza, con el Creador. Eso es Dharma, distinto de religión, que es una estructura fosilizada de dogmas. Entonces, la clase de hoy que dice dogma versus Dharma trata de explicar cuál es la diferencia entre seguir una religión o tratar de liberar el espíritu y entender para qué vivimos, para qué hemos venido a este mundo y quién nos ha traído y quién nos va a llevar. Entonces dice, el Dharma o el propósito innato o la naturaleza de los seres humanos de buscar el conocimiento espiritual se experimenta internamente
y el dogma es algo externo. Una parte integral de la transformación social considerada por Proud es que las personas cultiven las prácticas intuitivas o meditación científica por el desarrollo integral para realizar el Dharma humano. Nosotros creemos que a través de la meditación el ser humano indaga en su interior y puede crecer en el sentido espiritual, puede desarrollarse. Es una cuestión personal. Nadie puede meditar por cada uno de nosotros. Es algo que no lo hace uno o no lo hace nadie para uno mismo. De esa manera, decimos a través de Proud que la forma de realizarlo espiritualmente es buscar el Dharma, que es el verdadero propósito de la vida, encontrar el camino de espiritualidad. Y eso no se conseguiría con los dogmas, o sea, con las religiones. Me puedo cambiar de religión 100 veces y si no hago un trabajo espiritual interno, difícilmente pueda crecer espiritualmente. La meditación es 99% práctica, dejando de esa manera poco margen para el surgimiento de dogmas y poder cuestionarlos. Además de eso, las mentes de los practicantes de meditación adquieren la fuerza necesaria para penetrar en el lodazal de los dogmas. Esta ciencia de la intuición ha sido altamente practicada en países como Tíbet, India, China, Japón y diversos otros lugares en todos los tiempos, y sin duda constituye la base tanto de las religiones orientales como de las occidentales. Está libre de prácticas puramente ritualistas y exteriores que caracterizan a las religiones. O sea, no hace falta tanto ritual, hace falta meditación. Preguntas para la discusión. ¿Qué es un dogma? Bueno, ya lo hemos dicho. Un dogma es una idea fija, sin base racional, impuesta desde afuera sobre la mente de la persona. Por ejemplo, vamos a citar ejemplos conocidos. Nosotros vivimos en Occidente, donde la religión cristiana de la Iglesia Católica tenía hace unos siglos un grupo que se llamaba la Inquisición. Aquel que no aceptaba esa religión y tenía alguna otra actividad para resolver la espiritualidad o cualquier otra cosa que no fuera lo que ellos decían, era sentenciado a la hoguera. Y no solamente esta religión, sino que muchas otras tenían sus sacerdotes que perseguían a quienes no practicaban su religión o no se manifestaban como seguidores de esa religión, que le pasó al mismo Cristo. Los sacerdotes de las iglesias anteriores pidieron que lo crucificaran. Y es un ejemplo que lo doy porque todos conocemos, vivimos en una zona donde el cristianismo es la religión dominante. O sea que no hay conflicto entre ser cristiano y meditar, o ser budista y meditar, o ser de cualquier otra religión que alguien pueda practicar, porque no es lo mismo dogma que dharma. De ejemplos de actitudes dogmáticas, bueno, ya hemos dicho, el blanco superior al negro, el hombre superior a la mujer, etcétera, etcétera. Otra pregunta, ¿quiénes son los maestros espirituales del pasado y del presente de diferentes religiones y tradiciones espirituales del país y cómo ellos son tratados? Trata de pensar en tradiciones indígenas y tradiciones religiosas. Por ejemplo, se impuso, después de la colonización de América, la invasión de los europeos, la religión cristiana. Por obligación, se les prohibió a los indígenas hablar el idioma, continuar con sus costumbres, y se les obligó a dejar sus creencias religiosas o espirituales. Por decreto, estaba prohibido hablar otro idioma y estaba prohibido no ser cristiano. Bueno, eso
no, digamos, de espiritual no tiene nada, tiene mucho de dogma. Y así en ese camino el Dharma no se consigue, no se sigue el Dharma, no se consigue desarrollo espiritual. Bueno, ahora pasamos a la sección 5. Sentimientos sociales, geocentrados y humanísticos. Neohumanismo y educación neohumanista. Sentimientos sin soporte racional llevan a la estrechez, a la miseria, a la penuria, al estrés y a los dogmas. Hoy en día, la psicología colectiva está manipulada por 3 sentimientos. El primero es el sentimiento centrado en una determinada región. Esto es geosentimiento. Esto puede expresarse en las esferas política, económica y religiosa. Muchas religiones son alimentadas por el geosentimiento, que hace que las personas consideren su tierra como la tierra de Dios. Ellos dicen que un local es sagrado, que una dirección es mejor para orar, las peregrinaciones deben ser hechas a ciertos lugares sagrados, pero no reconocen los lugares de los otros. Esto incita a la irracionalidad. O sea, Dios ha creado el universo para todos. No hay un lugar predilecto ni una dirección indicada preferencial. El universo es perfecto en todos los sentidos, en todos los lugares y en todos momentos, porque es la creación de Dios. Entonces, si uno establece situaciones privilegiadas para ciertos lugares o momentos, está actuando en forma irracional. El geosentimiento también da soporte a la explotación material. Imperialismo y colonialismo son también parcialmente expresiones de geosentimiento. Este crea gran compasión y afecto por sus compatriotas. Por ello no dudarían en matar de hambre o proclamar guerra a personas de otras naciones. Entonces yo voy a invadir otra nación, otra región, a sojuzgar a sus habitantes porque la patria me lo exige. Yo estoy sirviendo a mi país si destruyo otro. Eso es una mentira del geosentimiento. Mi bandera, todos los símbolos, ya vamos a ver eso también, contribuyen a este arraigo a la tierra mía, no la tierra del vecino. Dice, nacionalismo exagerado refleja en frases tales como cierto o errado, mi país es superior a los otros. Es un ejemplo de eso. Tales grupos de geosentimientos dan soporte a todo tipo de injusticias cometidas a otras personas. Este tipo de pensamiento estrecho es de una pequeñez mental muy seria, frecuentemente estimulada por políticos e intereses económicos egoístas, con el objetivo de mantener su poder y riqueza. Por eso habla del imperialismo. Nosotros acá en Argentina tenemos invadidas las Islas Malvinas, que consideramos parte del territorio nacional, por el imperio inglés, desde hace 200 años, con una base militar fuertemente armada. Y los militares argentinos, aduciendo intereses nacionales, invadieron las islas en el año 1982 y se produjo una guerra, murieron muchas personas y las islas siguen en manos de los ingleses. Este sentimiento nacionalista, por un lado, e imperialista por otro, lo único que ha conseguido ha sido muerte y sufrimiento. Una distribución desigual de la riqueza y no ha traído bienestar general. O sea que estos sentimientos de nacionalismo y de imperialismo son lo que nosotros llamamos geosentimientos. Aparte están los sociosentimientos, que son aún más peligrosos. Estos sentimientos hacen que la gente considere a su sociedad como superior a todas. La creencia de que su cultura, raza y nación son superiores y justifican ser impuestos a los otros conduce a la opresión del débil por el fuerte, al nazismo y a otra forma de fascismo y a la supresión de las minorías. ¿Qué decía Hitler? La raza aria es superior y el imperio del tercer tiene que dominar el mundo y para eso no importa si matamos millones de personas. Con la Segunda Guerra Mundial, 64 millones de personas muertas. O sea que no es algo para tomar a la ligera. El geosentimiento es más peligroso que el sociosentimiento más peligroso que el geosentimiento.
La creencia en la superioridad cultural es una de las principales expresiones del sociosentimiento manifestado a través de la imposición de formas lingüísticas, literarias, artísticas de un pueblo sobre sus minorías y sobre otros pueblos. Por ejemplo, los españoles, los portugueses, los ingleses, cuando invadieron América, destruyeron los edificios, los templos de las culturas originarias. Literalmente la destruyeron, piedra por piedra. La escritura se perdió, el idioma se perdió en general, de tal manera que ahora los antropólogos están tratando de descifrar qué decían los códices, los escritos, las figuras, los glifos de las culturas americanas. Porque el sociosentimiento y el geosentimiento de los invasores imperialistas hizo que se destruyera la cultura y peor aún, se aniquiló el 90% de la población que había en América. Literalmente los asesinaron, los usaban de esclavos en las mitas, con las mitas, con la encomienda, que era forma de esclavitud. Declarados bárbaros, infieles, había que matarlos, quitarle la tierra, la cultura y hacerlo desaparecer del mapa. Eso es socio-sentimiento. Las otras culturas son tachas de inferiores, de extraños, sin intentar comprenderlas ni apreciarlas. Esto puede observarse fácilmente en la actitud de las poblaciones de los países ricos en relación a la cultura del tercer mundo. Las lenguas de varios pueblos son consideradas dialectos e inferiores a las lenguas de los conquistadores. La socio-religión declara a un pueblo como el pueblo y a su escritura como la verdadera palabra de Dios. Puede notarse que los efectos de sus sentimientos pueden ser aún más desastrosos que los del geosentimiento. O sea, ya hablamos del geosentimiento, que es el arraigo de la tierra mía, el desprecio por la tierra ajena, esa tierra donde yo vivo. El geosentimiento, la cultura mía sirve y la de los otros no sirve. Y ahora viene la tercera categoría de sentimiento, que se llama sentimiento humano o humanismo. Es la tentativa de superar la visión limitada de los sentimientos ya descritos. Surgió la idea del humanismo y empieza con: todos los seres humanos merecen que sus derechos fundamentales sean respetados, su propio desarrollo mental, sus propios sentimientos, etc. O sea, nosotros creemos en el sentimiento humano, hay que respetar a todos. Surge la cuestión cuando la persona come carne o compra productos de especie en extinción. Aunque claramente esa persona tenga un sentimiento por la igualdad humana, será que no consigue ver que los animales sufren del dolor. Y no nos cabe la responsabilidad de cuidar también a las plantas y a los seres inanimados. Nos preguntamos. Aparte de respetar a los demás seres humanos, también debemos respetar el reino vegetal y el resto de los animales y de los seres inanimados. La naturaleza toda merece nuestro respeto porque es parte de la creación. La visión antropocéntrica que dice que los humanos pueden hacer lo que quieran es equivocada. Nosotros debemos insertarnos en la naturaleza como parte de la creación, respetando la naturaleza. Es el sentimiento humano. Cuando el espíritu fundamental del humanismo se extienda a todos los seres vivos y cuando también hubiera el sentido de responsabilidad en relación al mundo inanimado, tal sentimiento universal será el sentimiento neo-humanista. El neo-humanismo tiene a la espiritualidad como fuente de inspiración. Aquellos que procuran un verdadero sentimiento interior, henchido de amor por toda la creación, incluirá ciertamente un amor congénito por todos los seres vivos y un sentido de cuidado, de responsabilidad por el medio ambiente. Ese es neo-humanismo. Distinto al geosentimiento, distinto al sociosentimiento, es el sentimiento humano que da base al neo-humanismo. Para el progreso de la sociedad es de una necesidad fundamental el superar las limitaciones de los geosentimientos y sociosentimientos, y asimismo de los sentimientos meramente humanistas. La diseminación del recto conocimiento sin atajos es de absoluta necesidad. A fin de superar los sentimientos basados en dogmas,
El espíritu de igualdad social debe ser ampliamente interpretado y comprendido. La única solución es que las personas intelectualmente desarrolladas se comprometan con el bienestar de todos, asumiendo papeles activos en la educación de la población. Muchos intelectuales no muestran interés en involucrarse en el desarrollo del pueblo. Gran parte de ellos solo quieren mantener sus posiciones elitistas. Otros, aunque estén activamente ocupados en servicios sociales de varios tipos, son forzados a ir en búsqueda de sus intereses de lucro a costa de la explotación de otras personas. O sea, la masa de la sociedad humana en general necesita que los intelectuales que pueden comprender estas cosas les enseñen, les tramiten este sentimiento de neohumanismo. Dice, es preciso desarrollar el intelecto benevolente, intelecto dirigido al servicio y a la elevación. O sea, no es que yo acumulo mucho conocimiento, soy un doctor en muchas cosas y me erijo parte de una élite especial que sabe mucho y miro con desprecio a los que no saben. Dice el neohumanismo que el intelectual tiene la obligación moral de transmitir sus conocimientos al resto de la humanidad para que todos podamos entrar en armonía con la naturaleza y poder desarrollarnos espiritualmente. Por lo tanto, dice, es preciso desarrollar el intelecto benevolente, intelecto dirigido al servicio y a la elevación. Las personas con mente desenvuelta deben considerar y evaluar el impacto causado por su trabajo y deben usar el poder de discriminación en el sentido de darse cuenta, de objetivar, de distinguir, para ayudar a las personas a superar los sentimientos irracionales. Ellos deben hacer ver la explotación de la esfera social, política y económica. Hoy, un pequeño núcleo de intelectuales de intelecto benevolente ejercen una influencia significativa. La persona que desarrolla el espíritu neohumanista y un intelecto benevolente es un bien inestimable para la sociedad humana. Proud procura formar a esas personas y ayudarlas a ocupar posiciones de liderazgo. O sea, ¿para qué damos esta clase? Para explicar que Proud es una propuesta que haga, entre otras cosas, que las personas desarrolladas intelectualmente puedan hacer el servicio de diseminar su conocimiento que está orientado a servir a los demás y a clarificar las ideas, separando los dogmas que no permiten entender que el ser humano no puede disponer de su congénere y del resto de creación de los animales, de las plantas, de la materia inanimada para hacer lo que quiera, destruirlo, contaminar, sojuzgar, maltratar y explotar, sino que debe el ser humano respetar la creación. Y las personas que se educan en Proud con estos conceptos son personas muy útiles que podrán hacer una tarea de recuperación de lo perdido, que se deje de atacar al medio ambiente, que termine las guerras, que termine la explotación. Por eso dice, los intelectuales deben hacer ver la explotación en las esferas social, política y económica. No hay que tener miedo de decir aquí hay algo que está mal, que provoca dolor, daño y que debe cambiarse. El sistema educacional debe ser reestructurado para promover el neohumanismo. La educación debe ser la más alta prioridad. Debe ser disponible para todos y gratuita. Los educadores en un sistema de Proud deberían ser equiparados a los jueces, porque ellos, junto con los padres, son la verdadera base de la sociedad. O sea, el maestro, el juez y los padres de la familia son los que pueden cambiar la sociedad si cambian la actitud. El salario muy bajo por los profesores es un indicativo de negligencia de la sociedad. La educación debe liberar a las personas de las ataduras de los egos y socios sentimientos y promover el universalismo. Debe enfocar primero el desarrollo del ser humano como todo, sus facultades creativas y analíticas, su madurez emocional y social, la moralidad universal, cualidades prácticas deben enfocar prioritariamente.
y también la capacidad del talento que abraza todos los campos del conocimiento. El objetivo principal de la educación neohumanista es inculcar el respeto y el amor por todos los seres vivos y por el universo en que vivimos. El crecimiento intelectual sin esa base será usado para propósitos egoístas y destructivos. Por ende, la educación deberá ser, en primer lugar, y promover el desarrollo de los principios morales en el ser humano. Las personas así educadas seguirán más fácilmente el camino de la espiritualidad, significando un bien inestimable para la sociedad. Un científico que sabe mucho de física cuántica, física nuclear, y hace una bomba atómica no nos sirve. Su conocimiento no está al servicio de la humanidad y del resto de la creación. Entonces, el conocimiento es bueno, pero bien aplicado. La educación tiene que establecer eso primero, antes que el conocimiento mismo, para qué vamos a usar ese conocimiento. Y el neohumanismo lo que dice, toda educación y conocimiento debe propiciar la moralidad, la buena conducta, y tiene que ser benéfico para toda la creación. Pregunta para la discusión. 1. Dé ejemplo de geo, socio y humanos sentimientos en el mundo y en su sociedad. Les dejo para los presentes que respondan esa pregunta. Y 2. ¿Existe el racismo y sexismo en su sociedad? ¿Usted percibe que esas actitudes existen en usted? Dé ejemplo que sostenga su punto de vista. Y 3. ¿Qué siente usted que puede ser hecho para superar esas actitudes y sentimientos social y personalmente? Bueno, aquí abrimos la discusión. Si alguien quiere contestar las preguntas sobre el socio-sentimiento, geosentimiento y el sentimiento humanístico. Si quiere dar ejemplo del lugar donde vive, de la sociedad donde está inserto o de sus actitudes personales. Si hay sexismo, si hay racismo u otro tipo de dogma. Es importante autoanalizarse para saber en qué punto de desarrollo estamos cada uno. Si alguien quiere comentar algo, escuchamos. Creo que estén todos bien. Mira, mi comentario es un poquito sobre el racismo que existe en Europa y entre los países también en España con la llegada de los migrantes que vienen de África, donde hay manifestaciones que no quieren que vengan de ninguna manera. De hecho, quieren que lo regresen en el mismo barco en el que han llegado, que den media vuelta y los envíen de regreso. Entonces creo que esa es una manifestación actual muy clara. Es correcto. Así es. Por ejemplo, en el Imperio Inglés, ellos tienen los Kelpers. Los Kelpers son ciudadanos que viven en las colonias, que tienen un rango inferior al ciudadano que vive en Inglaterra. Y es una clara manifestación de geosentimiento. Y acá, antes de la independencia, de la guerra de la independencia en Argentina, hace 2 siglos, los criollos, aunque fueran hijos de españoles, tenían menos derechos que los que eran originarios de España. Y eso siempre se ha usado, los romanos lo usaban. Eran ciudadanos solamente los nobles. Después estaba la plebe, que no tenía ciudadanía, no participaba de la democracia, y después estaban los esclavos, que eran traídos de las colonias. Bueno, perfecto. Eso es referido al neohumanismo, el sociosentimiento, el geosentimiento. Ahora vamos a hablar de idioma local y global. Dice, la comunicación es un aspecto esencial de la vida diaria.
En la era actual de comunicación globalizada es fundamental que las personas puedan comunicarse y entenderse, pero reconoce los beneficios de un idioma común a ser usada por la comunicación a nivel mundial. Bueno, vamos a decir que por cuestiones prácticas debemos manejar un idioma todo, cualquier idioma, pero que todo el mundo lo use por una cuestión de comunicación más rápida. Tan importante como la adopción de un idioma universal es la libertad conferida a las personas de comunicarse en su propia lengua. O sea, que elijamos un idioma por comodidad, por comunicarnos todo, no quiere decir que desaparezcan las otras lenguas. O sea, tiene prioridad la lengua materna, la lengua que hablamos en cada lugar. Pero por una cuestión de comodidad elegimos un idioma que deberíamos saber todo. En verdad, todas las lenguas deben tener el mismo reconocimiento, ya que la lengua representa el fundamento cultural de un pueblo. Su uso debe ser estimulado en la vida diaria y no solo como ejercicio académico. La educación, el comercio y asuntos legales se deben dar en forma de lengua local, excepto en las situaciones en que surja la necesidad de un idioma común, el idioma global. Eso dará una base sólida para la cultura, evitando atrasos y regionalismo. Por medio de sus propias lenguas, las personas consiguen expresar sus pensamientos e ideas mucho más claramente de lo que conseguirían en una lengua menos conocida. Entre las personas que son forzadas a hablar una lengua extranjera en su propio país, generalmente surge el complejo de inferioridad, limitando su capacidad de expresión, de expresar oposición o protesta. O sea, no es casual que le prohíban hablar el idioma, lo hace para que no se revele. Estas personas desarrollan una actitud derrotista. Esto es lo que ocurre con los pueblos colonizados, aún en periodos de poscolonización y con los inmigrantes. Bueno, eso es un factor hoy fundamental. La mente colonizada le hacen creer que es inferior, que lo extranjero es mejor, que tiene una especie de culpa por no ser blanco, por no ser del centro imperial, y que por esa culpa debe aceptar la dominación. Es un trabajo psicológico muy fino, por una parte, y bastante burdo por otro, donde se le impone ideas a través de los medios de comunicación a la gente y se le hace una colonización mental de tal manera que vota en contra de sus propios intereses. ¿Sí? Y eso es debido a que, entre otras cosas, se le prohíbe sus propias costumbres, se le impone desde afuera, a través de la moda, a través de la televisión. Eso, digamos, una colonización cultural que ayuda a la explotación económica. O sea, me presento en un lugar que no es mío, domino a las personas, las hago sentir inferiores, las manipulo y les robo. Ese es el mecanismo de pensamiento del imperialismo. Y justifica a través de una serie de ideas dogmáticas todo su accionar. Por ejemplo, por razones de seguridad de mi nación, por si acaso voy a invadir otra, porque me parece que la otra podría representar un peligro para mí. Cuando en realidad todos los seres humanos debemos ser hermanos y la sociedad humana tiene que ser una familia, no inventar guerras y estar matando a nadie, y menos explotando y haciendo sufrir. Hoy en día la lengua más adecuada para una universalización por ser hablada en los más diversos países, dice, es también la lengua más usada en el mundo tecnológico y de negocio. No obstante, la universidad de una lengua puede variar de tiempo en tiempo. Está hablando del inglés. Dice, podríamos usar el inglés porque por razones de dominación económica y política se ha establecido en todos lados. Y todo el mundo sabe algo de inglés. Entonces se va, hablemos inglés. Pero eso no quiere decir que va a ser para siempre. Mañana lo podemos cambiar por otro idioma. Es una cuestión de utilidad práctica. De esta manera, la determinación del uso del inglés o de cualquier otra lengua universal no es cosa fija. Hubo un tiempo en que el francés era considerado la lengua más adecuada para ese fin. Una escritura común también se hace necesaria. Actualmente la escritura romana, por ser utilizada en el inglés y en muchos otros idiomas, es la más adecuada. Eso también debe representar la muerte,
tampoco debe representar la muerte de la escritura local. Por el contrario, las dos escrituras deben ser estimuladas a coexistir. Por ejemplo, todos los códigos que usaban los incas, que parece ser que eran muy avanzados para el comercio, para la comunicación, que eran hilos con nudos y aparentemente de colores, era muy rico, era un método de comunicación muy eficaz. Y como llegó en la invasión española a América, los obligó a dejar de lado eso, les prohibió usar eso, se perdió el conocimiento. Ahora los antropólogos tratan de descifrar qué es lo que decía. Así como muchos idiomas o dialectos de distintas etnias en América, en todo el mundo. Entonces, tenemos que salvar todos los idiomas y hay que aprender muchos idiomas. Bueno, usaremos el inglés ahora por comodidad. Y hay un idioma universal que es el idioma de las computadoras, que es el idioma que se basa en el sistema binario matemático. Es la comunicación electrónica interna de los circuitos, el sí y el no, el 1 y el 0, que es lo que saben en computación, informática, saben que la comunicación interna de los circuitos se hace por palabras, en idioma octal, hexadecimal, etc. Y eso es una comunicación que pareciera ser universal. Es una cuestión muy interesante para estudiar el idioma con el que hablan las computadoras entre sí. Bueno, actualmente la escritura romana, por ser utilizada en el inglés y en muchos otros idiomas, es la más adecuada. Eso tampoco debe representar la muerte de la escritura local. Por el contrario, las dos escrituras deben ser estimuladas a coexistir. Pregunta para la discusión. ¿Usted habla una segunda lengua o más? ¿Usted tiene más dificultad de expresar sus sentimientos en su segunda lengua? ¿Cómo encuentra que eso afecta a la psicología de las personas? Por ejemplo, los árabes tienen, como eran por organización social por tribu hace muchos siglos, aunque todavía persiste en algunos lugares, ellos desarrollaron un concepto para nombrar la relación de parentesco. Uno dice, por ejemplo, es mi hermano, mi padre, mi madre, mi sobrino, mi tío, mi sobrino nieto, el sobrino de mi sobrino nieto, y se nos pierde. El castellano, eso tiene un alcance corto. Cuando uno busca una relación de un primo segundo o más alejado, no encuentra la palabra para definirlo. Los árabes, por ejemplo, la tienen. Es una complicada red de parentesco que en ciertos idiomas de los países árabes existía porque había que nombrar al clan y toda la relación que tenía con la familia de uno mismo. Bueno, los idiomas son muy interesantes, tienen esas cosas, ¿cierto? O palabras que describen cosas que en otro idioma no existen. Por ejemplo, el quechua, que yo conozco, tiene palabras muy bonitas que se refieren a decir que algo es lindo. Por ejemplo, la palabra churito es una palabra que es una mezcla de bonito y agradable, así aproximadamente. O sea, las lenguas son muy ricas y son sorprendentes las cosas que pueden describir, cómo el ser humano inventa palabras. El idioma es apasionante y va migrando constantemente. Las sociedades, especialmente los adolescentes, los niños, inventan palabras, inventan códigos de comunicación que son nuevos, se va renovando constantemente. El lunfardo es un dialecto permanentemente móvil que existe en cualquier sociedad. De hecho, todos los idiomas latinos provienen del latín vulgar, no del latín oficial. El latín oficial se perdió. Y el castellano, el rumano, el francés, el italiano, etcétera, proviene del argot, del lunfardo que hablaba el pueblo romano, del Imperio Romano. Bueno,
Dice, 2. ¿Usted cree que su sociedad está haciendo lo suficiente para respetar y preservar la lengua materna de todos? ¿Qué cambios debería hacer el gobierno y las personas al respecto? Bueno, eso en respecto de la sección 6, idioma local e idioma global. Ahora hablamos de la sección 7, cultura nativa. Proud estimula el desarrollo de las expresiones culturales propias de un pueblo, la diversificación de vestuario, idiomas, arte y artesanía, así como la visión social de un pueblo, componen el todo de la cultura humana universal. La fuerza colectiva de un pueblo está directamente relacionada a la fuerza de su cultura. O sea, la cultura cohesiona. Cuando la cultura es rica, el pueblo es muy sólido. Los aspectos más importantes de la cultura local son la lengua nativa, a la que nos referimos anteriormente, y su literatura. Cualquier tentativa de debilitarla o desvalorizarlas es una forma de explotación psíquica. Más allá de la supresión del idioma, la pseudocultura tal vez sea el enemigo más poderoso de las culturas locales. Se debe hacer todos los esfuerzos para controlar a los explotadores en su obra de suplantar a las culturas locales e imponer el materialismo que acompaña a la llamada economía global. Actualmente esta es una tarea difícil, pues todos somos afectados por la pseudocultura y muchas veces sin siquiera identificarla. La explotación se esconde bajo la vigencia de la égida de la libertad de expresión, sin preocuparse de la libertad que permite a los seres humanos vivir en una sociedad libre de influencias degradantes y de desarrollar todo su potencial. Este es un problema que merece la cuidadosa atención de todos los educadores y líderes. ¿De qué está hablando? De la pornografía, de las costumbres establecidas por las redes sociales, por la televisión, por los diarios, de inducir a la masa a hábitos de consumo por el solo efecto de venderle cosas, se convierten en consumidores irracionales, y establecerle metas y objetivos no válidos, que no les permiten crecer espiritualmente y que, digamos, lo van degradando mentalmente. En nombre de que por la libertad de expresión yo puedo decir y hacer cualquier cosa. Entonces debemos preservar la salud mental de las personas y no digo censurar, sino inducir a que cada uno razone y piense qué es lo moralmente bueno y aceptable y que no consuma lo que no sirve. Por ejemplo, la pornografía. Por ejemplo, la idea de que el éxito es personal. O sea, me salvo yo y los demás si se mueren no me importa. Yo me hago rico, yo consigo tal cosa, yo, y creer que somos una entidad separada del resto de la humanidad. No es así. Cada uno de nosotros tiene que ser un hermano del otro. Entonces, hay que respetar la cultura de cada grupo, de cada región, de cada pueblo. Proud aboga por una mezcla de culturas locales fuertes. Las personas deben ser estimuladas a aprender varios idiomas y conocer diversas culturas para el desarrollo máximo de sus capacidades mentales. El casamiento entre pueblos de diversas culturas puede servir para quebrar rápidamente las barreras entre los pueblos, para establecer una cultura universal. Proud sugiere que sea abolido el sistema de pasaportes y visas, facilitando así viajes e intercambios culturales. Una síntesis cultural verdadera puede de esta forma convertirse en realidad y no la síntesis cultural que ocurre hoy en día, en la cual la pseudocultura de países del primer mundo invade, aventaja a culturas locales. Pregunta para la discusión. ¿Usted considera que la pseudocultura de América del Norte está siendo promovida en su sociedad en lugar de su cultura local? De ejemplos. Bueno, ya estamos cumpliendo una hora de clase y yo diría que dejemos acá. Son temas extremadamente interesantes, la propuesta de Proud, del neohumanismo, de
identificar lo que es la pseudocultura, explicar qué es el geosentimiento, el sociosentimiento. Son ideas que tienen que quedar como resultado de esta clase. Entonces les pido que el que no tenga la guía escuche o vea este video y centre su atención en la cuestión cultural, que es lo que dice Proud, definiendo qué son estos sentimientos, los tres sentimientos: geosentimiento, sociosentimiento y sentimiento humano, qué es la cultura local, qué es la pseudocultura. Y con eso habremos conseguido el objetivo de esta clase, de que explicar las ideas Proudistas respecto de la cuestión cultural. Y ahora abrimos los micrófonos para que todo el mundo comente, pregunte y opine, si quiere hacerlo. Es distinto al dogma, es lo opuesto al dogma. El dharma es interior y el dogma es exterior. O sea, cuando alguien me manipula con ideas fijas o me impone que yo piense determinadas cosas y haga tales rituales porque así está bien, sin explicarme por qué, yo estoy aceptando dogmas. Ahora, cuando alguien me dice, usted tiene que meditar y tratar de encontrarse a sí mismo en un trabajo personal interior, estoy siguiendo el Dharma, porque estoy descubriéndome a mí mismo a través de este proceso de espiritualidad que es la meditación, que es una lucha que, bueno, que no voy a explicar yo porque Didi lo explica muy bien, en toda la literatura, la filosofía fundamental explica que es la meditación. Estamos siguiendo el camino del Dharma, o sea, hay que recomendar el Dharma y no los dogmas. Es la conclusión. Sí, gracias. Gracias, Oscar. Yo quería decir también que hay por ejemplo, en India, la idea extendida de forma así dogmática, sin base racional o lógica, que la vaca es sagrada, o más sagrada que el resto de los animales. El pueblo árabe no consume cerdo, pero sí cordero, porque uno es como peor que el otro. El pueblo israelita sacrifica un animal en la Pascua, porque parece ser que Dios se aplaca con la sangre de ese animal. Es decir, todas estas cosas que vienen del pasado, pero que se siguen practicando en el presente, después de siglos y siglos. Y como veíamos lo de la tauromaquia, la clase anterior, la gente ve eso como tradicional. Y lo que se está es alimentando continuamente y engordando esa idea dogmática de que eso será así por alguna razón. Si piensan en el origen de que por qué la vaca es considerada sagrada, pues simplemente porque había tanta hambre en India que ella era como la segunda madre. Cuando ya a la mamá no le quedaba leche en el pecho, pues le quedaba la opción de la vaca. Por eso era más valiosa viva que muerta. Pero no era una cuestión de divinidad. ¿Mm? Entonces la gente lo que tiene que ser es más racional. Analizar las cosas cuando solo dice, y si no pasa el filtro de la lógica, debe pararse a pensar qué es eso que le están diciendo que es así. Si no usa su intelecto, si no eleva el intelecto, pues no puede entender ni el Dharma, ni el perjuicio que le está causando el dogma. Así que... Tal cual. Así es. Bueno, acá lo mencionaba al pasar el texto respecto de la cuestión de la alimentación carnívora. La gente dice, yo soy una buena persona, pero como carne. Y nosotros los vegetarianos le decimos, bueno, no le pregunto a la vaca. ¿Qué opina? Digamos, si bien los animales no nos van a contestar en nuestro idioma con las actitudes nos contestan. Persiguen una gallina para matar y la gallina corre por su vida. ¿No es cierto?
Entonces, digamos, el sacrificio de animales con el argumento de que yo me voy a nutrir con ellos, implica un dogma. Y los nutricionistas dicen que usted tiene que comer carne. Entonces yo hace 40 años que no como carne y no me he muerto ni me enfermé. O sea que no es verdad de que yo debo matar animales. Entonces, los feedlots acá en Argentina, que son corrales donde están las vacas hacinadas, que se las alimenta artificialmente, se les pone silicona, antibióticos, una serie de químicos para que pesen más, para matarlas cuanto antes, las suben un camión para las vacas desesperadas, pobres, hasta el matadero, y las asesinan. Ellos dicen sacrificar o faenar, un eufemismo que trata de evitar lo horroroso que es pegarle un martillazo en la cabeza. Y todo el mundo acepta que eso está bien. Ahora los veganos sabemos muy bien, los vegetarianos, que millones de gallinas, pollo, vaca, cordero y cerdos son sacrificados, asesinados todos los días con el pretexto de que el ser humano tiene derecho, que Dios ha creado a esos animales para que nos alimentemos. Bueno, dogma, es un dogma atroz. Eso enlaza con la religión. Totalmente. ¿Eh? El negro no tenía alma, por eso estaba hecho para hacer los trabajos del blanco. El animal no tiene alma, por eso Dios lo creó para que el hombre se lo consumiera. Eso es el enlace en lo que acaba la espiritualidad cuando se condensa así, acaba en eso, en un dogma detrás de otro. Y llegan a ser muy dañinos, producen mucho dolor, con mucha crueldad, y Prado lo que intenta es llamar la atención sobre eso. Aprendamos a diferenciar entre dogma y dharma para que el dolor que le provocamos a la creación, ya sea humano o animales, otros animales o el resto de la creación, cese. Por eso nosotros pensamos que Prado es la herramienta de superación de los problemas. Y hablamos directamente de esta cosa. No tenemos miedo de hablar de esta cosa, plantearla y discutirla. Porque la gente que se maneja con dogma suele ser muy cerrada, muy dogmática, para ser redundante. Y cuando escucha estas cosas se ofende. Me está diciendo que yo soy malo porque como carne. O me está diciendo que soy malo porque yo soy del país dominante. Lo que estamos diciendo es que seamos racionales. Como bien dijo Nara recién, apelemos a la racionalidad, no al dogma. Es algo elemental. Nosotros somos personas pensantes, tenemos intelecto, todos, de la masa, de la gente, todos somos capaces de pensar. Y Proud llama a la reflexión para que este dolor cese, que se evolucione mentalmente y espiritualmente. Bueno, con esto concluiremos la clase. Si alguien quiere decir algo más. Sí, yo quería. Sí, escuchamos. Namaskar, primero que nada, quería responder una de las últimas preguntas que eran sobre si la cultura norteamericana había invadido la cultura local. Bueno, en Argentina, por lo menos acá en Argentina, tenemos la invasión no solo de la cultura norteamericana en la historia de Argentina, sino también la invasión de la cultura europea en Argentina, por ejemplo la literatura francesa, que llegó a principios del siglo XX, que se consumió mucho acá cuando estaba en el siglo XX, y también, y bueno, ni se diga, ¿no? En la actualidad, si lo traemos en la actualidad del fútbol, en la psicología Freud, son ideas, dogmas que digamos están implantados acá en Argentina, pero bueno, en todo el mundo, pero lo que yo quería preguntar es cómo sigue el avance de Proud, ¿no?
con respecto a esto, con respecto a estos dogmas? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se Bueno, combate? ¿Hay que combatirlo? No sé. bueno, en realidad nosotros no creemos en el combate tipo violento, ¿no es cierto? No lo descartamos totalmente por la teoría del ciclo social, bueno, pero nosotros no promovemos el conflicto, no queremos que uno se pare en la calle a decirle a los demás, ustedes son tontos y nosotros no. Usted tiene que entender que está viviendo una pseudocultura y ser agresivo, ¿no? En realidad esto se combate, entre comillas, con el ejemplo personal. Por ejemplo, yo no como carne, voy a una reunión social donde todo el mundo come carne. Toda la comida tiene carne. Acá en Argentina todo tiene carne. Y yo digo, yo no como carne. Entonces todo el mundo dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no come carne? Bueno, según el entorno, conviene propiciar esta discusión, esta conversación o no. Si es una fiesta, no nos va a poner a charla de cuestiones filosóficas, no se puede, que te quiere divertirse. Pero si dice que es bueno para la salud, que no provoca daño a los animales y que está comprobado, en mi caso, por la edad que yo tengo, hace 40 años que no como carne, no me enfermo de nada, no estoy senil, hago ejercicio, hago la asa, medito y no me enfermo. No tengo las enfermedades promedio de la edad de las otras personas de mi edad, y yo le atribuyo eso a, entre otras cosas, al vegetarianismo. El punto final. Entonces alguien dice, bueno, pues yo quiero que me explique más, entonces le explico. Que la industria de la carne produce deforestación, destruye los montes, destruyen toda la selva para acrecentar la frontera de la explotación agrícola y ganadera, que destruye la casa a los animales. Todos los animales que viven en la selva después no tienen donde vivir y desaparecen, por eso se extinguen las especies, desertifican el suelo, hay problemas hídricos. ¿Para qué? Para que haya más vacas para matarle y comerse. Bueno, como eso no hace falta, bueno, que vuelvan los bosques, que vuelvan las liebres, la lechuza, los pájaros, reconstruimos la floresta, reinstalamos la naturaleza y ayudamos al cambio climático. Si no, la humanidad va a desaparecer por el caos climático. Entonces, mire qué importante que es no comer carne. Bueno, conversaciones de ese tipo. Con el ejemplo, quiero decir. No discutir para ganar una discusión, sino mostrar con el ejemplo que debe dar el margen, que estas cosas son útiles. Son útiles. Entonces, bueno, esa es una manera. Bueno, ahí está el mandato supremo. El mandato supremo dice así: meditar 2 veces por día, media hora como mínimo, para autoanalizarse, para iniciar el Dharma, el camino de la espiritualidad, llevar a todo el mundo al camino de la rectitud, a través de difundir esto que nosotros sabemos, y hacer servicio. Servicio es ayudar. Voy a ayudar porque quiero ayudar, siento que debo ayudar de muchas maneras. Eso se ha dado en otras clases, los tipos de servicio, y uno de los servicios es transmitir este conocimiento. Tampoco caer en el error de decir soy un ser especial porque ya he entendido todo, ¿no? Y decir, bueno, los otros no entienden, son inferiores, de ninguna manera. Simplemente que tenemos que desarrollar lo que dice ahí el conocimiento benevolente. El intelectual debe volcar su conocimiento a todo el mundo, no guardárselo para sí, como son las universidades. Doctor, ¿cómo sabe mucho usted? Premio no, nadie se entera qué sabe hacer, salvo la multinacional que le paga para que haga un misil. Entonces no sirve nada ese conocimiento. El conocimiento aplicado para el beneficio de la comunidad es el conocimiento útil. Y el beneficio es la liberación espiritual siguiendo el dogma, siguiendo el Dharma, contra los dogmas. Algo así, Nico, no sé si te ha contestado la pregunta. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno,
entonces damos por terminado la clase. La próxima clase la dará Narada con la sección 8 del capítulo 6, que es el papel de las artes. De todas maneras, decimos que este espacio es bien democrático y abierto. Si alguien quiere tratar otro tema, explicar algo, o hacer cualquier otra cosa, cantar kirtan, lo que fuera, siempre se puede interrumpir la clase y todo el mundo tiene el mismo derecho. Así que bueno, namaskar a todos y hasta el otro jueves. Namaskar. Namaskar, Mukunda, muchas gracias.